Bueno, muy buenas tardes, mis amigos que nos siguen los martes y los jueves, en este que llamamos ahora Catecismo Bíblico, para que podamos ponernos más en contacto directo con la Sagrada Escritura, que es ese libro que escribió Dios para los hombres, y para seguir esta historia que, como les decía, no es de un pueblo cualquiera, sino que es el pueblo de donde nace Jesús. Y fue todo conducido, guiado, orientado por Dios, a pesar de todas las miserias humanas, ¿no? Es una historia sagrada de miserias humanas y grandezas de Dios, de intervenciones admirables de Dios. Vamos a ver muchas, vamos a tener oportunidad de ir viendo muchas de ellas. Bueno, estamos viendo la historia de Abraham, que es el padre de esta nación. Abraham, ya veníamos dedicándole varios programas, acuérdense el último episodio de Sodoma y Gomorra, por el cual interviene Abraham intercediendo, ¿no? Y ni siquiera así puede lograr frenar eso. Bueno, Dios le había hecho una promesa a Abraham, una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, dirá en otro lugar, o sea, incontable. Pero su mujer era estéril, se acuerda que tuvo un hijo con la esclava, pero bueno, Dios le prometió que su mujer Sara iba a tener un hijo. Y efectivamente, a pesar de que era mayor y era estéril, concibió un hijo. Y a ese hijo le puso Isaac. Si usted me viene siguiendo con la Biblia, está en el capítulo 21 del libro del Génesis, el primer libro que usted encuentra en el Antiguo Testamento. El Señor visitó a Sara, dice, como había dicho, y le concedió lo que había prometido. Sara concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el plazo que Dios le había fijado. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Bueno, admirable entonces, Dios le hace ver por qué de una mujer estéril, mayor, le hace dar un hijo a Abraham. ¿Por qué lo pone en esa circunstancia, en esa coyuntura? Dios le quiso mostrar y va a ser toda una constante a lo largo de toda la historia, y esa es enseñanza para ellos y para nosotros, de que es Dios quien interviene. Y aun cuando humanamente parece todo perdido, Dios interviene y con su providencia va guiando a ese pueblo. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con el otro hijo, Ismael, el hijo de la esclava, pero era hijo de Abraham, dio origen a un pueblo, que es muy interesante esa historia, algo vamos a decir. Bueno, pero tuvo ese hijo Isaac. Imagínense el cariño que Sara y Abraham tenían a este hijo, que era de sus entrañas, de su sangre. Bueno, fue creciendo y cuando era adolescente ocurrió un episodio inesperado para Abraham y para Sara. Fíjense lo que va a hacer Dios. Le va a pedir una prueba grandísima a Abraham. Abraham, que era un hombre realmente que creía en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, ahora le pide a su hijo, su único hijo, ya otro no va a tener, el hijo de las promesas, porque por Isaac van a continuar las promesas. Bueno, les voy a leer el texto, estamos en el capítulo 22. Abraham le dice Dios, aquí estoy, respondió. Entonces Dios le dijo, ¿se acuerdan? Dios le habla interiormente, es una manera como Dios se comunica. Toma a tu hijo, a tu único hijo, miren qué prueba, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Le pide que sacrifique a su hijo. Y uno dice, pero si hoy le pide Dios eso a alguien, le resultaría muy extraño. Bueno, en esa época, los pueblos vecinos, algunos, tenían sacrificios humanos. Ofrendaban niños, los sacrificaban a los dioses. O sea, los degollaban. Los ofrecían a Dios. Era una monstruosidad eso, ¿no? Pero justamente, fíjense lo que va a hacer Dios. Le va a pedir eso a Abraham. El hijo más querido, el hijo de sus entrañas, el hijo único. Pero claro, como Dios se lo pide, en este caso Dios se lo pide, que es dueño de la vida, milagrosamente se lo había dado Dios, y ahora Dios se lo pide. Muy de mañana Abraham se levantó, dice, ensilló su asno, lo aparejó, se llevó consigo a dos
siervos de él, 2 empleados, 2 ayudantes, y a su hijo Isaac. Cortó la leña del sacrificio, porque ¿cómo se hacían los sacrificios? Se mataba, por ejemplo, de un cordero. Ellos ofrecían corderos de sacrificios a Dios. Degollaban el cordero y después lo ponían arriba de una pila de leña, prendían fuego hasta que se quemaba todo, ¿no? Como diciendo que se queme y que se consuma todo para Dios, ¿no? Como hacemos con una vela nosotros, se consuma para Dios, ¿no? Bueno, pero en este caso era el hijo. Cortó leña al sacrificio y se puso en camino y se dirigió al lugar que le había dicho Dios, la región de Moria, el monte Moria. Al tercer día Abraham levantó la vista y divisó el lugar de lejos, era un lugar lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: quédense aquí con el asno, mientras el muchacho, mi hijo y yo, vamos hasta allí para adorar a Dios. Luego volveremos con vosotros. Voy con mi hijo, le dice. Bueno, estos 2 que lo acompañaban se quedaron. Tomó Abraham la leña del sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, que era un jovencito, mientras él llevaba en la mano el fuego y el cuchillo. Una antorcha, porque no había otro recurso, y un cuchillo para sacrificarlo. Y se pusieron en marcha los 2 juntos. Pero Isaac en un momento dijo a su padre: «Padre», él respondió: «Sí, hijo mío». El joven preguntó: «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Miren qué pregunta terrible para Abraham. Los 2 solos van subiendo. Respondió Abraham: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Con qué dolor habrá dicho esas palabras, ¿no? Caminando juntos llegaron al lugar que Dios le había dicho. Construyó Abraham el altar, ponían piedras, ¿no? Hacían como una especie de mesa de piedra, con altares. Construyó Abraham el altar, colocó la leña y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Imagínense todos estos episodios, todos estos pasos tremendos para Abraham y tremendos para Isaac. Papá me va a matar para ofrecerme a Dios. Realmente parece, fíjense qué prueba para Abraham y para Isaac, que era un joven que entendía, porque ya era más que un adolescente. Lo puso al costado sobre la leña y dice Abraham, alargó la mano, empuñó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Tenía que degollar. Pero entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le gritó: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí estoy». Dios le dijo: «No extiendas tu mano hacia el muchacho, no le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios y no me has negado a tu hijo único». Era una prueba. Abraham levantó la vista y vio detrás un carnero enredado en las malezas por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en vez de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar: «El Señor provee», tal como se dice hoy: en la montaña el Señor provee. Quedó un refrán: en la montaña Dios provee. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo», es como la voz de Dios, ¿no? Oráculo del Señor, o sea, palabra del Señor, «que por haber hecho una cosa así y no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de las playas». Es una expresión muy poética. «Y tu descendencia se adueñará de las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque has obedecido mi voz». Escuchen bien, todos los pueblos de la tierra. Estamos hablando de Abraham, 1800 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo ya le está anunciando a Abraham que de su descendencia van a ser Cristo, y de Cristo el cristianismo, la iglesia, y la iglesia va a llegar hasta acá, hasta Malargüe, y llega hasta los confines de la tierra, Tierra del Fuego, Australia? ¿Se dan cuenta que Abraham forma parte de nuestra historia argentina, malargüina? Volvió Abraham al lado de sus criados, emprendieron la marcha y fueron todos juntos a Beersheba. Y Abraham residió en Beersheba. Era el lugar, pueblito, el lugar donde vivía Abraham. Qué alivio, qué prueba tan grande, ¿no? Y qué alivio para los 2. Fíjense, Dios le pedía algo. Cuando Dios pide algo, esto tiene muchas enseñanzas, ¿no?
cuando Dios pide algo, está claro que Dios pide algo, muchas veces nos parece una locura, terrible. A veces Dios pide un hijo, a veces Dios pide un ser querido. Y a veces, en vez de hacer como Abraham, nos rebelamos. ¿Por qué me manda esto a mí? ¿Por qué a mí? Dice mucha gente. Tendría que ser, ¿por qué no a mí? Y habría que preguntar otra cosa. Si Dios me lo pide, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Como dice en otro lado de la Escritura, ¿no? Dios me lo dio, habrá pensado Abraham, Dios me lo pide. Tremenda prueba. Pero fíjense, a veces nos parecen cosas irrealizables, imposibles, demasiado duras, pero fíjense cómo en su providencia Dios no lo hizo al final sacrificar a su hijo. Dios nos pide a veces cosas que nos parecen imposibles, pero después son posibles. Si miramos para atrás, uno dice, ¿cómo he podido soportar esa situación, esa enfermedad, esa prueba tan grande de familia, de trabajo, de salud, de distanciamientos, de enemistades, de mil cosas? ¿Cómo hemos podido soportar esta prueba? Y sin embargo salimos. En estos días hemos estado todos pendientes de los famosos mineros chilenos y uno dice, sacar con un derrumbe de por medio ese grupo de mineros, 30 y pico allá, 600 metros de profundidad, una locura, y una prueba de Dios. Recuerdan el avión de los uruguayos, recuerdan los náufragos del Belgrano, y uno dice, madre mía, qué prueba. Y sin embargo, en la vida de todos nosotros, alguna pruebita, no tan grande como la de Abraham, pero alguna pruebita chica, mediana, Dios nos manda para que crezca el alma, para que se apoye más en Dios, para que aprenda a confiar en que lo que Dios pide está bien y siempre sale bien la cosa, siempre termina bien. Dios saca bien del bien y del mal. Pero hay otra enseñanza, yo diría mucho más grande, más importante todavía, de este sacrificio. Fíjense, el padre va a sacrificar a su hijo. Toda la historia que estamos viendo, toda mira a Cristo. Y lo vamos a ver 1000 veces. Hay figuras de Cristo. Abraham es figura de Cristo. Mejor dicho, Isaac. Por un lado es Abraham, pero por otro lado es Isaac figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue a ser sacrificado. El Padre, Dios Padre, entrega a su Hijo. Este es mi Hijo muy amado, dijo de Cristo. Y de alguna manera permitió Dios y quiso Cristo ir a morir, como ese cordero, pero al final no murió. Cristo murió, pero al final resucitó, volvió a la vida. Entonces, ese hijo Isaac es como una figura de Cristo que se va a sacrificar por nosotros. Y donde tanto el Padre como el Hijo, los dos, hacen su ofrenda en el sacrificio de Cristo. Entonces, ya nos está hablando de Cristo, toda una historia que mira a Cristo. Todos estos grandes personajes son como figuras de Cristo, anticipos de Cristo. Este joven Isaac, que también salió de esa prueba tan dura porque iba a ser sacrificado, va a tener otras pruebas, y Jacob, el hijo de Isaac, va a tener otras pruebas que ya oportunamente vamos a ver. Cómo Dios fue forjando este pueblo, enseñándole a confiar en Dios. Bueno, si Dios quiere, entonces, hasta la próxima clase, el día jueves, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y acompañarnos.